Que el Señor te bendiga, mi hermano o mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Capítulo 19 del libro de Josué nos corresponde el día de hoy. Así que después de esta introducción, iniciamos. Así es, mi hermano, capítulo 19 de Josué es el que nos corresponde el día de hoy. Voy poniendo yo acá la Biblia, que una vez más se me olvidó acomodarla, pero aquí la estamos poniendo ya. ¿Okay? Así que espero que tengas tu Biblia, tu lista, que no te pase lo que me pasó a mí, que no la tenía preparada. Y así podemos empezar nuestro estudio. Aquí estamos. Muy bien. Capítulo 19 de Josué es el que nos corresponde a nosotros el día de hoy. Hemos venido aprendiendo bastante nosotros de estos relatos históricos de lo que Dios hizo con el pueblo. Así que el día de hoy no será la excepción. El día de hoy también aprenderemos bastante de esta preciosa palabra. Capítulo 19 de Josué continúa la repartición de las tierras. Versículo 1 dice: la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Baal, Esem, Etolad, Betul, Orma, Siclag, Ber, Marcabot, Azar, Susa, Bet Lebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Ber, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Interesante la forma en que inicia esto. Nos llama la atención. La segunda suerte tocó sobre Simeón, ¿no? ¿Cómo se está haciendo la repartición de las tierras? Se está haciendo a través de la suerte, una especie de sorteo. No nos está diciendo aquí cómo es el sorteo. Quizá, qué sé yo, una moneda, cara y escudo, o cara y águila, como dicen en México, ¿no? Qué sé yo, palitos, más largo, más corto, alguna especie de dados. Pueden ser muchas formas. Tú de pronto has echado suertes en tus juegos de niño. De pronto a ver quién es el que inicia, quién es el que termina. En los juegos de fútbol, ¿no? Se tira una moneda para ver quién inicia, para ver quién va a patear la pelota primero. Todas esas cosas se hacen para que no haya cierto autoritarismo sobre las decisiones, sino que todos tengan la misma oportunidad en cuanto a lo que va a suceder, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en un partido de fútbol cuando se inicia. Al menos, no sé si esto es lo que sucede en los partidos estos famosos que salen en la televisión, pero era la forma en que nosotros lo hacíamos cuando estábamos. Hace mucho tiempo que yo no veo fútbol, así que no sabría decirte si es la misma regla, pero siempre se tomaba una moneda y el que le atinaba la moneda era el que tenía la pelota y era el que iba a empezar la jugada, ¿no? ¿Por qué se hacía eso? Bueno, para que el árbitro no sea el que decida quién es el que va a iniciar, porque eso va a dar cierta ventaja, ¿no? Entonces vamos a dejarlo al destino, digámoslo así, para ver quién es el que va a tomar qué parte, ¿no? Vemos aquí esta misma práctica, la práctica de echar suertes para ver a quién le toca esta heredad. Dice aquí: la segunda suerte tocó a Simeón, ¿no? Para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá.
¿Qué es lo que hay detrás de estas suertes? El pueblo está confiado, el pueblo está seguro de que el que está haciendo la decisión de quién va a tomar las tierras es Dios. Dios es el que asigna la herencia a su pueblo, mis hermanos. Esa es la confianza y la seguridad que está teniendo el pueblo aquí. Si a alguno de pronto le dieran una tierra y no le agrada mucho la tierra, podría de pronto decir: Josué, la tierra que tú me diste, esa tierra que tú me diste no me gusta. Me escogiste una mala tierra, o yo luché mucho y me diste lo que yo merecía algo más. Siempre está esta idea de que se nos hace injusticia y las cosas que nos llegan no son las que merecemos porque nosotros merecemos más. ¿No te has dado cuenta de esa idea que está en la mente y en el corazón de mucha gente? Desgraciadamente, muchos también en nuestras congregaciones tienen esta misma mentalidad, ¿no? Yo merezco más en la vida. Yo merezco más y lo que me está sucediendo no es algo que me merezco, ¿no? Es una mentalidad que debemos cambiar. Recuerda que detrás de todo, Dios es el que está en control de todas las cosas. Y aunque las situaciones que nos llegan a la vida sean situaciones de dificultad, de tristeza, detrás de todo eso existe un Dios en el cual nosotros podemos acudir para encontrar consuelo y fortaleza, mis hermanos. Pero desgraciadamente a veces optamos por la queja, o si no, optamos por el señalamiento y el juicio. Tú me diste estas tierras son malas, tú lo hiciste. Entonces vemos aquí algo que es importante, que hemos venido leyendo y se ha venido repitiendo en la escritura. Y nos damos cuenta de que detrás de esa suerte está la elección de Dios. Dios es el que está detrás de lo que está sucediendo, como cuando se eligió al apóstol que iba a tomar el espacio de Judas Iscariote, el que se suicidó. ¿Recuerdas allá en el libro de Hechos, ¿no? Se echaron suertes para ver sobre quién caía la suerte para que cubriera el espacio de Judas Iscariote, ¿no? Y cayó sobre Matías. Bueno, aquí estamos viendo también esta especie de práctica. Se echa la suerte y le cae. Detrás de eso es Dios. Dios es el que asigna la herencia a su pueblo. Son principios, mi hermano, mi hermana, que tú y yo debemos tener claros en nuestra mente, porque nos van a ayudar a enfrentar la vida y nos van a ayudar a descubrir a Dios. Esto es importante. Nos van a ayudar a descubrir a Dios en medio de las circunstancias y de las situaciones. Dios es el que permite las cosas. Dios es el que está asignando la herencia aquí al pueblo. Se está haciendo mediante un sorteo, ¿no? Muy bien. Versículo 9 dice: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Y aquí nos explica por qué este asunto, ¿no? Porque en el versículo 1 dice: y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Bueno, entonces la heredad de Judá era excesiva y se hizo aquí el sorteo, y Simeón es el que va a tomar también de esa parte, ¿no? La tribu de Simeón está aquí recibiendo la herencia dentro de Judá. Algo que nos muestra este versículo 9 también, cuando dice: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Nos muestra también la justicia de Dios en la distribución de las bendiciones. Dios es justo, ¿no? La herencia de Simeón dentro de Judá está mostrándonos un equilibrio, ¿no?, en la asignación de la tierra, y está asegurando así que ninguna tribu tenga más de lo necesario. Dios no solamente cumple sus promesas en distribuir las tierras, Dios no solamente es justo al asignar la herencia a quien le toque, sino que también es justo en la distribución. Aquí está un caso interesante, ¿no? La heredad es demasiado grande, así que vamos a ser justos y vamos a darle una parte a Simeón también, ¿no?
Muy bien, entonces ahí el versículo 9 nos muestra eso muy interesante, ¿no? Donde la distribución de las bendiciones es un acto también de justicia de parte de Dios. En el versículo 10 dice: la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y su límite sube hasta el occidente de Maralá y llega hasta Dabeset, y de ahí hasta el arroyo que está delante de Jogneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale de Berat y sube a Jafía, pasando de ahí hacia el lado oriental de Gat Efer, y a Ita-Casim, sale a Rimón rodeando a Nea, luego al norte al límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefte-El, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus heredades. Sigue la distribución, sigue siendo Dios el que sigue distribuyendo, sigue habiendo justicia en la distribución de cada una de las heredades. El versículo 17 dice: la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Interesante esto porque en el versículo 17, ¿no? La asignación de las tierras a cada tribu fue dirigida por Josué y los líderes de Israel. Y eso nos muestra a nosotros que Dios usa a sus siervos. Dios usa a sus siervos para administrar sus planes. Las suertes las está haciendo Josué y los líderes, pero entendiendo que detrás de todo eso es Dios. Versículo 18. Fue su territorio Jezreel, Quesulot, Sunem, Afaraim, Sijón, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, Enada y Bet Pases. Y llega hasta el límite, hasta Tabor, Sahasima y Bet Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Dios distribuyendo, dirigiendo al pueblo cuáles son las áreas que le corresponde a cada uno de ellos. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó el Cat. De pronto a algunos se les puede hacer tedioso esta lectura, ¿no? Porque es el territorio y a quienes les tocó, el territorio y a quienes les tocó, el territorio y a quienes les tocó. Pero detrás de todo esto no podemos dejar de ver a Dios. Dios distribuyendo con soberanía, Dios entregando lo necesario a los pueblos recibiendo las promesas de Dios. Aquí el pueblo, mis hermanos, están viendo cumplirse las promesas de Dios en tiempo real. En tiempo real, cumpliéndose las promesas de Dios. No hay cosa más grande que ver las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas en tiempo real. Porque por mucho tiempo caminamos y vivimos creyendo y confiando en las promesas de Dios. Y cuando llega el momento de que se hacen realidad, mis hermanos, eso llena de gozo y llena de estabilidad también, y nos da mucha seguridad sabiendo de que Dios realmente tiene cuidado de nosotros, de que Dios nos ama, de que no se ha olvidado de nosotros. Cuando creíamos que de pronto se había olvidado de nosotros, realmente no lo había hecho. Estaba caminando con nosotros en medio de las dificultades y las angustias, pero nos llevaba, así como el pastor lleva a las ovejas por valle de sombra de muerte, así nos lleva el Señor a nosotros también hacia el cumplimiento de sus promesas. Dice el versículo 25, su territorio abarcó el Cat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad, Miseal, y llega hasta el Carmelo al occidente y a Siorilivnat, después de vuelta hacia el oriente a Dagón, y llega a Zabulón, al valle de Jefte-El al norte,
a Bet-Emek y a Neiel y sale a Kabul al norte. Y abarca a Hebrón, el Rabot, Amón, a Caná, hasta la Gran Sidón. Y de ahí, este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro y gira hacia Osa y sale hacia el mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afek y Rehov. 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Cada tribu, mis hermanos, tiene un propósito en el plan de Dios. Si Dios está repartiendo esas tierras a estas tribus específicas en esas locaciones específicas, es porque Dios, aparte de que quiere que esa bendición sea de ellos, es de que eso también es parte del plan perfecto de Dios que está manejando la historia de esta vida, de esta humanidad. Cada tribu tiene un propósito dentro del plan de Dios, mis hermanos. Aquí la descripción que se nos está dando de la tribu de Aser, ¿no? Recibe su heredad. Esta es una región fértil y es una región estratégica, ¿no? Dios está asignando, mis hermanos, a cada grupo un rol dentro del pueblo. Está dándole tierra con ciertas características porque este pueblo va a responder a esas características de esa tierra y va a cumplir los propósitos de Dios. Así que eso nos hace pensar a nosotros, ¿dónde es donde Dios nos ha puesto a nosotros? ¿Dónde es donde Dios nos ha puesto a nosotros? ¿Y cuál es el propósito que tiene Dios? ¿Cuál es el propósito que espera Dios que cumplamos nosotros en el área donde nos encontramos? Piensa en tu trabajo, mi hermano, piensa en tu trabajo. ¿Por qué Dios ha permitido que estés ahí? ¿Cuál será tu función? No tu función de acuerdo a tu jefe, tu función de acuerdo a Dios en ese lugar. Tú estás ahí, sí, trabajando porque va a haber un pago al fin de semana que va a cubrir tus necesidades. Sí, por eso vamos a trabajar, porque queremos recibir nuestro pago, nuestra recompensa. Pero el jefe tuyo también espera que tú cumplas con ciertas responsabilidades, sea lo que sea que tú hagas ahí en tu trabajo. Y tú tienes que ser honesto y tienes que ser fiel en esa labor. Pero hay una área también en nuestra vida, una área espiritual, donde sabemos que todo está bajo el dominio de Dios y Dios tiene el control de todas las cosas y Dios permite que todas las cosas sucedan y Dios permite que estemos donde estemos porque eso es parte también de la historia que Él está haciendo en nuestras vidas, parte del gran propósito que tiene para toda la humanidad. Dios tiene una historia enorme que está formada de pequeñas historias, donde tú y yo nos encontramos en esas pequeñas historias y debemos cumplir nosotros la responsabilidad que nos corresponde. Estos pueblos están recibiendo ciertas heredades porque tienen ciertas habilidades y esa tierra va a prosperar por las habilidades que estas personas tienen. Algunos son los que tienen las ovejas, entonces tienen prados, tienen pastos para cuidar sus ovejas, ¿no? Y así cada uno tiene ciertas características en sus tierras para que el pueblo pueda explotarlos al máximo. Algunos quizás son posiciones estratégicas de guerra y quizá ahí es donde van a estar los guerreros, ¿no? Entonces, cosas que debemos nosotros tomar en cuenta en la distribución que Dios hace en la tierra, pero también aplicarlo a nuestra vida. ¿Dónde me ha puesto Dios y cuál es el propósito de Dios para su reino, no para mi vida? ¿Ok? Porque muchas veces nosotros enfocamos todo para nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿No? Como que queremos sacarle beneficio a todo. Y el propósito para tu vida, mi hermano, es de que tú seas fiel para que se cumpla el propósito de Dios. O sea, el gran enfoque, mis hermanos, en nuestras vidas no somos nosotros. El enfoque es Dios. El enfoque es nuestro Señor. Dios mío, ¿qué esperas que yo haga? O cómo actúe, o qué produzca, o cuál sea mi función en este lugar donde me encuentro para que tu nombre sea glorificado.
Esa pregunta, mi hermano, tienes que hacértela y tienes que orarle a Dios. Si es que todavía no la sabes, tienes que orarle a Dios que te ayude a responderla. ¿Por qué Dios te tiene donde estás? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Donde Él va a ser glorificado para que tú cumplas en ese lugar. Por eso, mis hermanos, en lugar de quejarnos, busquemos la dirección de Dios. Hay gente que pierde el tiempo quejándose, cuando debería de invertir ese tiempo buscando la preciosa dirección de Dios. La preciosa dirección de Dios. Versículo 32. La sexta suerte, vamos a leer hasta el 39. La sexta suerte corresponde a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon Saananim, Adami Neseb y Javneel, hasta Lacum, y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente de Asnot Tabor, y de ahí pasaba a Ukok y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Versículo 35. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amad, Racat, Cineret, Adam, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Magdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes. 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Continuamos la distribución y parece repetida la historia. A esta tribu le toca esto, a esta tribu le toca esto, a esta tribu le toca esto, ¿no? Pero detrás de todo esto, como decíamos, mis hermanos, Dios está bendiciendo a su pueblo y lo está bendiciendo con provisión y lo está bendiciendo con estabilidad, ¿no? Neftalí está recibiendo una tierra abundante y muy buena, que está y está bien situada el área de Neftalí. Lo que muestra, mis hermanos, es de que Dios quiere que su pueblo viva con cierta seguridad y con cierta prosperidad. Ahí podemos ir nosotros descubriendo las razones por las cuales Dios nos tiene donde nos tiene. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios tiene cuidado de tu vida, mi hermano. No sé hasta dónde tú estás seguro o segura de que estás en las manos de Dios y de que ahí nada ni nadie te puede arrebatar. Lamentablemente hay muchos creyentes que no leen la Escritura. Y como no leen la Escritura, no conocen el corazón de Dios. No entienden los caminos de Dios. No conocen las razones de Dios y por lo tanto sufren mucho en esta vida. Incluso, no estoy diciendo con esto, mi hermano, mi hermana, de que el creyente no debe sufrir. Pero el creyente que está aferrado a Dios, el sufrimiento le trae gozo, porque sabe que es parte de su propósito acá en esta vida. Esa es la gran diferencia. Todos sufriremos, pero el creyente ve el sufrimiento de forma diferente. Está el creyente que no mucho conoce a su Señor y pues sufre doble, porque desconoce los propósitos del dolor y del sufrimiento. Acerquémonos a Dios y descubramos, mis hermanos, en su verdad, cuál es el carácter de nuestro Dios para nuestras vidas, ¿no? Y no permitamos nosotros que el dolor venga y nos agobie y nos mate, ¿no? Muy bien. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí. Ya leímos la de Neftalí y ahora acabamos de leer. Vamos a pasar a la 40. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, ¿no?
Y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, El Teque, Gibetón, Baalat, Geud, Berak, Gadrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Esto está bien interesante. Les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron, y tomaron la tierra, y tomaron la posesión de ella, y habitaron en ella. Y le cambiaron el nombre, porque era el nombre de su padre, ¿no? En la bendición, mis hermanos, tenemos nosotros que esforzarnos, tenemos que ser diligentes, tenemos que trabajar fuerte, porque no debemos esperar que todo caiga del cielo sin nuestro esfuerzo. Tenemos nosotros que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que organizar, tenemos que planificar, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar dirección, tenemos que preguntar, tenemos que tocar puertas, tenemos que buscar nuevas habilidades, tenemos que aprender nuevas habilidades. Mi hermano, te exhorto, en este mundo cambiante, en este mundo que va avanzando tan rápidamente, donde la tecnología nos va cambiando, mi hermano, tú tienes que aprender nuevas habilidades para poder avanzar en esta vida y que no encuentres tropiezos tan graves y tan fuertes, porque el día de mañana nuestras labores, nuestras tareas van a estar decadentes, no van a ser tan importantes o necesarias. Tendremos que aprender nuevas habilidades, y nosotros debemos mostrarle ese carácter a nuestros hijos, pero debemos mostrárselos con el ejemplo. No les digas, hijos míos, ustedes tienen que prepararse y aprender nuevas cosas si tú no lo haces. Recuerda que nosotros aprendemos el 70% por lo que vemos y el 30% por lo que oímos. O sea que si a mí me dan solamente la instrucción, tienes que hacer, tienes que instruirte, tienes que aprender, tienes que echarle ganas. Bueno, sí, ese es un 30%, pero cuando yo veo que tú lo estás haciendo, cuando yo veo que tú estás actuando, que tú estás avanzando, que tú estás aprendiendo nuevas habilidades, eso a mí como hijo, al verlo en mis padres, me va a crear un carácter. Esto es lo que hacemos nosotros como familia. Y entonces comenzamos a crear nuevas habilidades, ¿no? Para que nosotros podamos esforzarnos y podamos... Imagínate que este pueblo nunca aprendió a usar las armas. Imagínate que este pueblo nunca aprendió a hacer estrategias militares. Imagínate que este pueblo nunca aprendió a nada, sino que se la pasó en el celular viendo todo el tiempo memes. ¿Te imaginas a la tribu de Dan que se la pasó en el desierto viendo memes? Y cuando llegó el momento de la heredad y no alcanzó para ellos, no supieron qué hacer. Seguramente se hubieran acomodado en una esquinita, en un terrenito pequeñito, amontonados porque no iban a caber todos. Y también con la facilidad de que alguien viniera a atacarles y los viniera a sacar también de su área cómoda. Entonces debemos nosotros aprender nuevas habilidades y debemos esforzarnos. Les faltó territorio a los hijos de Dan, y entonces tomaron el territorio que les faltaba y habitaron en ese territorio, ¿no? Gloria sea al Señor que da habilidades, da capacidades, y a través de la habilidad y la capacidad Dios está cumpliendo también la promesa de la heredad. Este pueblo tuvo que participar para que la promesa de Dios también pudiera llegar a las manos de ellos. Detrás de todo, mis hermanos, Dios está esperando que también actuemos, que nos movamos. Nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. Una fe sin obras es una fe muerta. La fe de estos hombres van a pelear con el enemigo y van confiados que van a vencer. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa. Esa es la fe. La fe es la que nos mueve, nos hace actuar a nosotros, pero esta fe está sobre una promesa de Dios. Y como Dios la hizo, Dios cumple sus promesas. Hay seguridad, por eso vamos seguros de que vamos a conquistar estas tierras. ¿Por qué? Porque Dios las prometió. Entonces, para que nuestra fe se fortalezca, necesitamos de las promesas de Dios.
Necesitamos las palabras de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ves? La necesidad de conocer la palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca. Mira a un creyente con una fe debilitada. Es un creyente que no pasa tiempo leyendo la Escritura. Un creyente con una fe débil es un creyente que no pasa tiempo con la palabra de Dios. Y no te lo digo yo, te lo dice la misma Escritura, ¿no? Muy bien. Dios dando provisión, Dios dando estabilidad, lo que vemos nosotros aquí, ¿no? 49. Después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será. Recuerda que él es uno de los primeros 2 espías que entraron a Canaán y trajeron un buen reporte, junto con Caleb, ¿no? Dice, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Dios honra, mis hermanos, Dios honra a los que le sirven fielmente. Josué recibe acá su propia heredad, en Timnat Será, conforme a la promesa que había sido hecha por Dios. Esto nos demuestra a nosotros, mis hermanos, que Dios recompensa a quienes le obedecen y sirven con fidelidad. ¿Le obedeces y le sirves tú con fidelidad a Dios, mi hermano? Espera recompensa. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos, ¿no? Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios confiadamente, sabiendo que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, de los que le honran, ¿no? Gloria sea a nuestro Dios. Capítulo 19 es este que estamos leyendo de Josué. Ya vamos en el versículo 51. Versículo 49-50, leemos el 51 ahorita. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres se entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Silo. Entonces te das cuenta de que no era solo Josué, están las cabezas y los cabezas de los padres, ¿no? Y también está el sacerdote Eleazar. Tenemos aquí una representación, diríamos nosotros, religiosa. Tenemos la representación de leyes o militar, y tenemos también los gobiernos de las tribus, ¿no? Estos tres unidos siendo dirigidos por Dios para repartir los lugares a las tribus. Entregaron por suerte en posesión, y aquí vemos a Dios en cuanto a la suerte, porque es Dios el que está dirigiéndoles. En posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Gloria sea al Señor, ¿no? Aquí vemos al sacerdote, vemos a Josué, vemos las cabezas de los pueblos, todos repartiendo, y vemos a Dios involucrado repartiendo las heredades. La comunidad, mis hermanos, de fe debe actuar en unidad, ¿no? La repartición de estas tierras fue un proceso colectivo, fue dirigido en presencia de todo el pueblo, lo que enfatiza la importancia de la unidad y la transparencia en la comunidad de Dios. Vemos juntos, unidos, repartiendo los terrenos ahí, ¿no? Y de la misma forma Dios establece ahí ese orden en la vida de su pueblo, ¿no? No fue una repartición caótica, desordenada, sino que hubo un proceso ordenado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. No es un Dios de confusión, es un Dios de orden, ¿no? Y mis hermanos, detrás de todo esto que nosotros hemos leído, hemos aprendido, hemos visto algunos principios aquí. Detrás de todo esto, mis hermanos, recordemos que la heredad en la tierra
la heredad que ellos están recibiendo, es un reflejo de la heredad espiritual. Es un reflejo de la heredad espiritual. Así como Israel recibió una herencia en Canaán, nosotros tenemos una herencia en Cristo Jesús. Lo que a nosotros nos recuerda, mis hermanos, que Dios ha preparado una morada eterna para nosotros. En el libro de Hebreos, nosotros estamos estudiando el libro de Hebreos los viernes. Seguramente tú que estás viendo este video nos estás siguiendo también a través de... nos estás siguiendo los viernes cuando estamos leyendo el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos, cuando nos está hablando de los hombres de la fe, allá en el capítulo 11, nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de Jacob, nos habla de lo que ellos hicieron porque tenían fe en Dios. Salieron de sus tierras, anduvieron como nómadas, iban a una tierra prometida. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios, iban movidos por la fe. Pero el libro de Hebreos dice, pero ellos murieron sin recibir la herencia. No la vieron, pero sabían que esa herencia era verdadera. Y no está hablando de que no recibieron la tierra, porque Abraham vivió en Canaán. Igual Jacob, igual Isaac, Abraham, Isaac, igual Jacob. Pero el libro de Hebreos se encarga de decirnos, porque aunque habitaron en esa tierra, sabían que la herencia de la ciudad no era una terrenal, sino que era una celestial. Detrás de esta repartición, mis hermanos, tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros que somos creyentes, de que hay una herencia esperando por cada uno de nosotros. El Señor ha subido a la presencia de Dios, se lo dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, y dijo que iba a ir a preparar una morada. Y cuando todo estuviera listo, regresaría por nosotros y nos llevaría con Él para que nosotros estemos con Él por siempre. Eso es lo que tú y yo estamos esperando, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y con Él la herencia eterna para nuestras vidas. Así que mi hermano, continuemos preparando, continuemos en la lucha, continuemos en obediencia para que podamos, al igual que este pueblo, nosotros en algún momento de nuestra historia, estar delante de Dios y quizá no esté echando suertes, pero estaremos esperando para que se nos diga, esta es tu herencia eterna. Aquí está. Llegaste al final, llegaste a la meta. Gloria a Dios cuando aquel gran día llegue, mis hermanos. Así que cualquier situación que estés pasando el día de hoy, eso es un chiste comparado al gozo que va a haber en tu corazón cuando Dios te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Alabado sea nuestro Dios. Mi hermano, espero que el Señor esté hablando a tu vida, habla a tu corazón. Ese es mi deseo, este es nuestro deseo a través de este canal, poder presentarte la palabra de una forma sencilla, sacar algunos principios teológicos que nos ayuden a caminar en nuestra vida, en nuestro diario vivir y poder descubrir a Dios en la Escritura y el corazón que tiene Dios hacia ti en la Escritura. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad, por el amor, el cuidado, la misericordia constante. Por todo lo que haces, por todo lo que das, por todo lo que pones en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel. Hasta el día de hoy tú has sido fiel. Alabado y exaltado tú seas, Señor. Y sabemos de que llegará el momento cuando tú, mi Dios amado, llegará el momento cuando tú, Señor de la gloria, nos des esta herencia eterna, que tan gozosos estaremos nosotros recibiendo. Gracias, porque es un regalo no merecido. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Es un gusto poder estar acá contigo siempre. Te dejo también con algo que nosotros tenemos cierto material. Quizá tú quieres adquirir algo de este material. Son devocionales hechos en base a los libros de la Biblia. Reflexiones para cada día.
También hay algunos libros de estudio ahí o libros para colorear para tus hijos. Si tú quieres obtener alguno, te voy a dejar la información ahorita aquí en este pequeño anuncio. Eso nos ayuda a nosotros. Y algo también más importante todavía que cualquier ayuda económica son tus oraciones. Ponnos en tus oraciones. Te pedimos que cada vez que vayas delante del Padre de la Gloria, pongas nuestros nombres también en tus peticiones. Gracias, mi hermano, que Dios te bendiga. Y recuerda, estamos a las 7 los miércoles y los viernes en este canal. Y los domingos tenemos acá nuestro servicio dominical, que no te lo tienes que perder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.